Unión Soviética, 1944. El Ejército Rojo libera los territorios ocupados por los nazis. Los alemanes se retiran, dejando un rastro de destrucción. Verano de 1944. Hitler, en su cuartel general del Este, la guarida del lobo, se niega a aceptar la derrota. Sigue creyendo en la victoria final. Los norteamericanos y los británicos han desembarcado en Normandía, estableciendo el segundo frente que había solicitado Stalin. Los soviéticos se preparan para invadir Alemania. Leningrado es liberado tras 900 días de asedio y cerca de 2 millones de muertos entre civiles y militares. Los prisioneros alemanes se enfrentan a los supervivientes. Pero no todos reaccionan de la misma forma. 17 de julio de 1944. 57.000 soldados alemanes desfilan por Moscú. Entre la multitud, el joven Roman Schenko observa la comitiva. Luego comentará: veíamos a los alemanes muy de cerca, entre un silencio sepulcral. Nadie decía una palabra. Ni ellos ni nosotros. Gamina Burableva recuerda: algunas personas comenzaron a llorar. Una mujer mayor exclamó entre lágrimas: Dios mío, son como nuestros pobres hijos. Stalin hace desfilar a 1000 oficiales alemanes y a 20 generales, para mostrar su poder a sus aliados y, sobre todo, a su pueblo. ¿Acaso desea dominar el mundo? Julio de 1944. La artillería de Stalin aplasta las defensas alemanas. La movilidad de su ejército es espectacular. Los norteamericanos le han proporcionado apoyo económico, acero y los materiales necesarios para construir 55.000 tanques T-34, una de las máquinas de guerra más eficaces, además de cientos de miles de camiones, jeeps y vehículos blindados. Los soviéticos avanzan hacia Polonia, pero cuando están a las puertas de Varsovia, Stalin les ordena detenerse. Varsovia, 1 de agosto de 1944. Los miembros de la resistencia se sublevan contra los alemanes para liberar la ciudad antes de que llegue el Ejército Rojo y evitar caer bajo el control soviético. Tan solo 5 años antes, Stalin ya se había repartido Polonia con su entonces aliado Adolf Hitler. Y ansioso por deshacerse de las élites hostiles, había ordenado ejecutar a más de 20.000 oficiales polacos en el bosque de Katyn. Así que en 1944 prohíbe cualquier tipo de ayuda a la resistencia polaca. Tampoco colabora con los aliados en su intento de proporcionar armas a los rebeldes con paracaídas. Y permite que estos sean masacrados por las SS que arrasan la ciudad. El mariscal Zhukov escribirá en sus memorias: Stalin me dijo,
No compartiremos nuestra frontera con una Polonia burguesa. El Ejército Rojo conquista las ruinas de la desdichada Varsovia y prosigue la ocupación de Polonia. Durante su inexorable avance, los soviéticos descubren el verdadero horror nazi, el campo de exterminio de Majdanek. El autor judeo-ruso y corresponsal de guerra, Vasily Grossman, es testigo de la liberación del campo. Lo primero que hace es buscar a su madre, de la que no tiene noticias desde junio de 1941. Los escasos supervivientes no le transmiten mucha esperanza. Sus cenizas pudieron servir como fertilizante en las huertas de berzas de las SS. Grossman descubre la verdadera extensión de la barbarie nazi: Belzec, Sobibor y Treblinka. En el infierno de Treblinka, Grossman revela cómo las SS aceleraron las ejecuciones de judíos al conocer el avance soviético. Grossman escribe: ¿quién posee la fuerza interior necesaria para imaginar lo que esta gente sintió en aquellas cámaras, lo que experimentó en sus últimos instantes de vida? Hacinados de tal forma que sus huesos se entrechocaban, ¿qué imágenes recrearían sus moribundos ojos vidriosos? ¿Imágenes de la infancia? ¿De los días felices de la paz? Su conciencia se debilita al aproximarse su última agonía. El historiador británico Anthony Beevor escribirá: Grossman comprendió enseguida que los soviéticos no apreciaban sus escritos sobre lo que más tarde sería llamado el Holocausto. La política estalinista se niega a crear dos categorías de sufrimiento. Las víctimas del nazismo en suelo soviético recibirán el estatuto de ciudadano de la Unión Soviética. La palabra judío no aparecerá en ningún informe oficial, ni siquiera en los que aluden a cuerpos aparecidos con la estrella amarilla. La posición de Stalin acerca de los crímenes de guerra es clara: no dividir a los muertos. Para el georgiano, el pueblo soviético ha sufrido tanto como el judío. 1944. Stalin quiere tapar la implicación de Ucrania en los crímenes antisemíticos y su colaboración generalizada con los alemanes durante la Gran Guerra Patriótica. Muchos ucranianos, víctimas de las hambrunas provocadas por los bolcheviques, pelearon junto al bando alemán en la Legión Ucraniana, el Ejército de Liberación Ucraniano y la 14ª División de Granaderos de las SS. La purificación es dirigida por Nikita Khrushchev, un ucraniano devoto de Stalin que comparte sus métodos radicales. Khrushchev lamenta el regreso de los supervivientes judíos, cuyas casas han sido ocupadas por ucranianos. Y comenta con un gruñido: invaden mi tierra como una bandada de cuervos. Más que antisemita, Stalin es ante todo un político cuya posición cambia según los tiempos y las circunstancias. Un hombre que no duda en mandar al Gulag a la esposa de Molotov y al resto de los miembros del Comité Judío Antifascista, creado en 1942 para concienciar a la opinión pública internacional. También persigue a los médicos judíos que mantienen lazos con el extranjero. Pero conserva a su lado a Lazar Kaganovich, apodado el último judío de Stalin. Su antisemitismo es una mezcla de viejos prejuicios, de desconfianza hacia un pueblo carente de nación y de su profundo recelo ante sus enemigos, muchos de ellos de origen judío. En Yalta, Stalin comenta a Roosevelt: los judíos son unos especuladores y unos parásitos.
15 años antes, en 1929, Stalin funda Birobiyan, capital de la región autónoma hebrea, en el extremo oriente soviético. Su lengua oficial es el yiddish, ya que el hebreo es considerado una lengua sagrada. Muchos judíos son enviados allí para repoblar esta región hostil y promover la agricultura, pero en realidad es una deportación encubierta. ...1930... Stalin gobierna, pero tiene problemas para controlar su imperio. Sabe que está rodeado de enemigos y se siente perseguido incluso por su propia policía secreta. Nada obstaculizará su ansiada utopía: la transformación de Rusia en un gigantesco campo poblado por campesinos, ahora convertidos en obreros de la tierra. Basta de isbas y granjas tradicionales. El pueblo vivirá en colectividades, en koljoses, y producirá millones de toneladas de trigo, que el Estado intercambiará por maquinaria para construir tractores, tanques y aviones. La Unión Soviética recuperará el retraso de 100 años en tan solo 5. Este será el primero de sus planes quinquenales. Pero Stalin deberá enfrentarse a la resistencia de los campesinos, que se niegan a perder sus tierras y rechazan la colectivización. El término kulak, que definía a los agricultores propietarios, es equiparado al de explotador o especulador. Stalin ofrece una nueva definición. Es cualquier granjero que tenga un trabajador contratado o que posea un molino, una lechería, cabezas de ganado o equipamiento agrícola motorizado. Esta definición tan vaga abre la puerta a acusaciones falsas, ajustes de cuentas e incluso violaciones. La policía detiene a todo aquel que intente ocultar parte de su cosecha. Para doblegar a los valientes campesinos, el Estado moviliza 27.000 antikulaks, militantes comunistas enviados desde las ciudades y obreros traidores que son recompensados con las migajas del botín. La policía de Stalin entrega su informe. Les despojamos de sus prendas de invierno y de su ropa interior de abrigo. Requisamos sus zapatos. Incluso confiscamos las almohadas sobre las que duermen sus hijos y quemamos sus iconos religiosos. Stalin anima al pueblo a adherirse a la cruzada contra los campesinos y alienta los actos de denuncia. La propaganda emitida en los cines muestra a una niña tártara de Crimea, Olga Balikinam, famosa por acusar a su padre de robar trigo en su koljós. Felicitada por el partido, es aplaudida por las dos organizaciones juveniles fundadas por Lenin, los Pioneros, de entre 9 y 14 años, y los Komsomols, de entre 15 y 18. Olga declara con orgullo: «Me comporté como lo haría cualquiera de nosotros». Y tras ejecutar el saludo pionero recita: «Stalin, eres más alto que los astros del firmamento y más brillante que el sol». En cada pueblo se erige una estatua de Pavel Morozov, para glorificar al héroe pionero de la Unión Soviética número 001. Según la leyenda, en gran parte fabricada por la policía, el joven Pavel delató a su propio padre, opuesto a la colectivización, y terminó siendo asesinado por su tío con tan solo 13 años. Dos millones de campesinos son enviados para trabajar la tierra en Siberia. 300.000 serán enviados a los gulags y otros 300.000 morirán ejecutados. Mikhail Kalinin no se atreve a confesar a Stalin que recibe miles de quejas de los campesinos. Muchos se lamentan.
Los blancos nos lo robaron todo, pero al menos nos dejaron con vida. Entre 1918 y 1921, la guerra civil desencadenó una terrible hambruna. Pero la hambruna provocada por Stalin desde principios de los años 30 es la más devastadora de todas, especialmente en Ucrania. 5 millones de seres humanos morirán de inanición. La doctora Margarita Pogreviskaya recuerda: en Ucrania llamábamos a esta hambruna Holodomor, exterminación por hambre. Sus habitantes eran despojados hasta de la última migaja. Una madre mató a su debilitado hijo con un hacha para cocinarlo y alimentar a los demás. Nadie cuestionaba nada. Nadia, la esposa de Stalin, es la única persona que le habla del sufrimiento de su pueblo. Aunque ahora apenas se ven, ya que ella ha retomado sus estudios en Moscú y él pasa largas temporadas en el campo. Su chofer es Nikolai Blasik, un policía que fotografía la vida privada del tirano. Algunos miembros del Politburó viajan a bordo de su Rolls-Royce, pero Stalin se decanta por los prestigiosos vehículos americanos Packard. Hace construir 20 lujosas dachas, repartidas por toda Rusia, que visita según las estaciones, en las que disfruta cantando arias de ópera. Dirige el país a través de cartas y telegramas, o convocando a sus colaboradores. Mientras su pueblo se muere de hambre, él se entretiene leyendo y pescando truchas. Su librería cuenta con 20.000 volúmenes, lo que le permite citar la Biblia y al propio Bismarck, un modelo del nacionalismo alemán. Engaña a su mujer con su peluquera, que le afeita cada mañana, y juega con sus cómplices al Gorodki, una versión rusa de los populares bolos. Otro de sus pasatiempos favoritos es plantar árboles, en especial naranjos y limoneros. Un policía empieza a aparecer en las fotos con regularidad. Lavrent Beria es georgiano, como Stalin, y ha destacado por su desmesurada crueldad y su sádico comportamiento. Beria se acerca cada vez más a Stalin, quien termina nombrándolo jefe de la NKVD, la todopoderosa policía secreta recién creada. En 1945, Stalin lo presentará a Roosevelt en Yalta como nuestro propio Himmler. Nadia, que teme y desprecia a Beria en igual medida, vuelve a Moscú siempre que él aparece. En sus cartas a Stalin menciona las colas ante las tiendas vacías, pero no se atreve a decirle que los campesinos han huido a las ciudades y se mueren de hambre en las calles. Nadia es una mujer idealista que ya no reconoce a quien solía llamar el revolucionario indómito, el hombre nuevo, y que un día llegará a espetarle: eres un verdugo, en eso te has convertido. El 7 de noviembre de 1932, Nadia desfila junto a los estudiantes de la Academia Industrial de Moscú para celebrar el 15º aniversario de la revolución. Stalin, en el balcón del mausoleo de Lenin, parece particularmente tenso. Los militares desfilan, seguidos por los representantes de la policía. La festividad concluye con un gran banquete en el Kremlin. Nadia es encontrada muerta en el dormitorio conyugal, con una bala en el corazón y una pistola en la mano. Tenía tan solo 31 años.
La policía afirma que ha sido un suicidio, pero hay quien sugiere que fue asesinada por su esposo tras una violenta discusión. Nadia tiene derecho a un funeral solemne, al que Stalin no acude. Su suicidio, que será presentado al pueblo como una apendicitis aguda, parece más un testimonio de rebeldía política que un acto de desesperación. Los cadáveres empiezan a amontonarse. Los artistas, que creyeron que la revolución les brindaría libertad creativa, deben someterse a la doctrina oficial del realismo social. Todos los pintores, músicos, poetas y escritores, a los que Stalin denomina ingenieros del alma, deben ensalzar el trabajo, la familia y la patria, y sobre todo, la gloria de Stalin. Gracias, querido camarada Stalin, por una infancia feliz. Los que aún no están encarcelados o en el exilio tratan de resistir. Osip Mandelstam, el mayor poeta ruso de la época, morirá de hambre y frío en el Gulag por haber escrito un poema contra Stalin, al que apoda el montañés del Kremlin. Sus dedos gruesos como gusanos, grasientos, y sus palabras como pesados martillos, certeras. Sus bigotes de cucaracha parecen reír. Toda ejecución es para él un festejo que alegra su amplio pecho de oseta. En los pisos requisados a la burguesía, se realoja a una familia por habitación. Todos temen a todos. El gran escritor ruso Mikhail Bulgakov describirá aquellos tiempos con su oscuro toque de humor. Sucedían cosas inexplicables. Las personas desaparecían sin dejar rastro. Una vez un policía pidió a un inquilino que pasara por la comisaría. Le dijo que sería solo un momento, pero nunca regresó. Otro inquilino desapareció un lunes. Como de costumbre, un coche lo había recogido para ir al trabajo, pero nunca regresó. Vasily Nikolayev recuerda su estancia en prisión. Eran en su mayoría gente sencilla. Un estudiante condenado a 10 años por haber contado un chiste político. Un camionero encarcelado porque se parecía a Stalin. Un barbero que no tenía carné del partido y el director de una lavandería que sí tenía el suyo. Y un hombre mayor que reía diciendo: «Me encanta que los comunistas estéis también en la cárcel y lo entendáis aún menos que yo». Los trenes soviéticos nunca han transportado a tantos deportados hacia los gulags. Marina Isaichik recuerda: había un agujero en el suelo y un cubo tras una sábana para defecar. El viaje duró 7 días, durante los cuales dormimos en el suelo. Nos hicieron bajar en medio de la taiga. El escorbuto se extendió con rapidez y se nos empezaron a caer los dientes. Trabajábamos sin cesar, con nuestras manos desnudas. Solo podíamos esperar y aguantar, esperar y ser pacientes. Centenares de campamentos gulag o campos de trabajo correctivo agrupan a una masiva fuente de mano de obra gratuita para los mastodónticos proyectos de Stalin. Como el canal que unirá el Mar Blanco con el Mar Báltico en 1933, el Belomor Canal. Casi 300 kilómetros a través de montañas de granito que serán excavados por los presos, al son de las orquestas de deportados. En el Belomor Canal, el ritmo de trabajo es implacable. 30.000 deportados morirán de agotamiento.
Louis Aragon, miembro del Partido Comunista Francés, escribe: aplaudo este principio de reciclado humano, esta ciencia prodigiosa de reeducación del hombre. La propaganda soviética muestra los logros de la reeducación. Los deportados que trabajan en el canal han sido agrupados para ser filmados bajo la vigilante mirada de la policía del campo. Camaradas, antes robaba y delinquía, y lo único que sabía acerca de los coches era que debía apartarme de su camino cuando estaba borracha. Pero ahora soy una chofer. Es maravilloso conseguir una cualificación. Para agilizar los trabajos, Yagoda, el jefe de la policía secreta, obliga a los ingenieros deportados a reducir la profundidad del canal, lo que mermará sus posibilidades de navegación. Solo algunas embarcaciones recreativas como la de Stalin, que hace una breve visita para expresar su insatisfacción, se arriesgarán a cruzar el canal. Más adelante, construirá un canal con mayor calado gracias a su interminable fuente de mano de obra. Pero antes, desea culminar otros proyectos, como la gigantesca presa de Dneprostoy o las descomunales acerías de Magnitogorsk. Pero su obra cumbre será realizada en Moscú. Stalin quiere construir un templo para el pueblo, un lugar donde éste se reúna a diario para acudir a su trabajo. Desea brindar a su capital el más hermoso metro del mundo. La realidad socialista también es ensalzada por los cineastas. Lázar Kaganovich, que organiza la construcción del suburbano, proclama orgulloso: el metro de Moscú es parte de nuestra lucha por alcanzar una sociedad más humana, con derechos y sin esclavitud. Nuestro metro de Moscú es precioso. Y no solo porque esté hecho de mármol, sino porque en cada bloque brilla nuestra sangre, nuestro amor y nuestra lucha por el hombre nuevo y por una sociedad socialista. Kaganovich acuña el término estalinismo cuando declara: continuamos hablando de Lenin y el leninismo, pese a que nos dejó hace ya mucho tiempo. Larga vida al estalinismo. Según el historiador británico Simon Sebag Montefiore, Kaganovich ve a Stalin como el Robespierre ruso. El terror y los gulags son las principales actividades del Politburó. Los soviéticos viven en la pobreza, pero bombardeados por la propaganda aún conservan la esperanza. Igor Poglasov recuerda: teníamos nuestros rituales, nuestros paseos en canoa, nuestras noches en las tiendas cantando alrededor de la hoguera. ¿Cómo no íbamos a creer en el sueño revolucionario? Habríamos llamado a nuestros hijos Octubre y a nuestras hijas Estalina. Enero de 1933. En largos artículos del Pravda, el pueblo soviético es informado de que en Alemania, el nacionalsocialista Adolf Hitler acaba de convertirse en canciller, el equivalente a jefe del gobierno. El 10 de febrero de 1933, en el Palacio de los Deportes de Berlín, con el eslogan «Liberemos a Alemania del marxismo», Hitler recuerda a sus compatriotas que su principal enemigo es el comunismo.
Los partidos de la lucha de clases deben convencerse de que haré todo lo posible para destruirlos. Con todas mis fuerzas y toda mi voluntad. Nunca abandonaré el deber de hacer desaparecer al marxismo y sus sicarios de Alemania. Y jamás aceptaré ningún acuerdo. Alguien debe vencer, o el marxismo o el pueblo alemán. Y Alemania vencerá. En Moscú, Stalin no puede seguir ignorando la amenaza de un conflicto armado. El 26 de enero de 1934, el Partido Comunista celebra su 17º Congreso. Para Khrushchev y los demás stalinistas, es el Congreso de los vencedores. Stalin anuncia unos resultados asombrosos. El plan quinquenal ha alcanzado sus metas un año antes de lo previsto. La producción industrial se ha duplicado y la Unión Soviética ha evitado la crisis económica que sacude a Europa y Estados Unidos. Las cifras son falsas, por supuesto, pero todos aplauden. Sin embargo, esta gran celebración será conocida años después como el Congreso de los Condenados. A Stalin le esperan varias sorpresas desagradables. El bolchevique Sergei Kirov le cuenta que algunos delegados le han propuesto entrar en un complot para deshacerse de él. Y 300 de los casi 1200 asistentes, preocupados por la concentración de poder en un solo hombre, votan en contra de Stalin. En los años siguientes, Stalin ejecutará o mandará a los gulags a 1108 de los delegados que asisten al Congreso. En Berlín, Hitler también efectúa una cruenta purga durante la famosa Noche de los Cuchillos Largos. Para depurar tanto al ejército como al sector financiero, ordena asesinar a las tropas de asalto que lo ayudaron a alcanzar el poder. La violencia y contundencia del Führer causan una gran impresión en Moscú. Stalin comenta: ¿qué os parece lo que ha ocurrido en Alemania? Vaya tipo ese Hitler. Lo que ha hecho requiere habilidad. Así es como hay que tratar a los adversarios políticos. ...7 de noviembre de 1934... En el aniversario de la Revolución, Stalin aparece con Kirov en lo alto del mausoleo de Lenin. Estas serán las últimas imágenes del líder bolchevique de Leningrado y ferviente seguidor de Stalin. Kirov es asesinado el 1 de diciembre de ese mismo año en Leningrado, oficialmente a manos de un marido celoso. Su muerte desatará una terrible reacción en cadena. Stalin se siente amenazado por la resistencia interna y declara la guerra a su propia gente. Sume a su país en una larga y oscura noche, que culmina en 1937 con la Gran Purga, una obsesión represiva que ocasionará 700.000 víctimas en tan solo un año. Stalin aprovecha esta tragedia para acusar a sus enemigos de planear un gigantesco complot criminal, dirigido contra él y su gobierno. Persigue a los trotskistas y a sus oponentes verdaderos o imaginarios, incluidos algunos de los grandes héroes de la revolución, como Nikolai Bukharin, al que Lenin llamaba el chico de oro del partido. Las causas judiciales impulsadas por Stalin serán recordadas como los procesos de Moscú. Los acusados no comparecen en la sala. Han sido torturados en la prisión de Lubyanka y, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, están en condiciones demasiado penosas. Las cámaras se centran en Andrei Vyshinsky, el fiscal general.
Tras la guerra, Wyszynski se convertirá en el representante permanente de la URSS ante las Naciones Unidas. Su alegato final se ajusta fielmente a las consignas de Stalin. Estos traidores y estos espías han vendido nuestra patria al enemigo. Hay que fusilar a estos perros rabiosos. Nuestro pueblo solo pide una cosa: aplastar esta infamia. Los procesos de Moscú conmocionan a la opinión pública mundial. El escritor francés André Breton, fundador del surrealismo, comenta: una terrible desgracia se ha abatido sobre el socialismo, pisoteado por esta farsa macabra de justicia. Stalin es un instigador, un falsificador y un imperdonable asesino. En las fábricas, hombres y mujeres exigen el castigo de los culpables. Ninguna piedad con nuestros enemigos. Matadlos a todos, como a bestias salvajes. Muerte a los que traicionan a la madre patria. El 11 de marzo de 1938, los acusados son sentenciados a muerte. Los que ayudaron a Stalin a alcanzar el poder: Bukharin, Kamenev, Zinoviev, 98 miembros del Comité Central del partido, la cúpula de la policía, incluido su jefe, Yagoda, y gran parte del alto mando del Ejército Rojo, encabezado por el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Bukharin escribe: Kova, ¿qué ganas con mi muerte? Cuando Kamenev pregunta a Stalin, al que protegió 20 años antes: ¿sabes lo que es la gratitud? Él replica: es una enfermedad que afecta a los perros. Los condenados son ejecutados de inmediato. Сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Nina Poglasova, una moscovita, comenta: vivimos en un mundo soviético en el que hay una regla única e inamovible. Todo el mundo respeta esa regla. Él se asoma al balcón y nos miente. Y entonces aplaudimos, aunque todos sepamos que miente, y él sepa que nosotros lo sabemos. Pero sigue arrojando sus mentiras, feliz al oír los aplausos. Svetlana Alexievich recuerda: mi generación creció viendo regresar a sus padres de los campos o de la guerra. La violencia era de lo único que hablaban, aunque no decían mucho. Sobre todo bebían, y eso les terminaba matando. Los que no habían sido arrestados vivían con el temor constante de que ocurriera, y mientras tanto se preguntaban con preocupación: ¿por qué arrestan a todos menos a mí? Margarita Pogreviskaya recuerda: nuestro amor por nuestra maravillosa patria era infinito. Llegó el primer coche soviético. ¡Hurra! Y un obrero analfabeto descubrió un proceso secreto para que el acero no se oxide. ¡Qué gran victoria! El mundo entero conocía todos estos prodigios. Pero nosotros nos enteramos mucho más tarde. Íbamos a ser los primeros en sobrevolar el Polo Norte. Íbamos a cambiar el curso de grandes ríos para irrigar desiertos. Stalin construye un nuevo Moscú, que será la vitrina del socialismo. Al igual que Hitler y Mussolini, quiere masivas y ostentosas estructuras. Incluso proyecta una torre de 500 metros de altura coronada con una estatua de Lenin. Decidido a borrar el pasado, empieza destruyendo el corazón histórico y religioso de la ciudad.
La máquina propagandística continúa funcionando a pleno rendimiento, fabricando héroes del trabajo como Alexei Stakhanov, un minero capaz de extraer 14 veces más carbón que cualquier otro, 100 toneladas en un solo día. Una hazaña imposible, por supuesto, que será el germen del stakhanovismo. La joven ucraniana María Demchenko es otro ejemplo a seguir. Dicen que puede recoger 1 tonelada de remolacha al día, así que Stalin le pregunta: ¿podría recoger 3 toneladas? Ella contesta sonriente: incluso más que eso, camarada Stalin. O Manlakat Nakangova, una niña de Tayikistán que recogió una montaña de algodón mientras aprendía a leer. Stalin luce el traje tradicional de Tayikistán para alentar a los pueblos de Asia Central a superar sus expectativas. Superar. Stalin sueña con superar a Estados Unidos, el país que tanto admira. Todas las proezas stajanovistas son pura invención. Así comienza la era de las mentiras en la industria soviética. En las fábricas, obreros y capataces saben que serán represaliados en caso de no alcanzar las cuotas. Así que mienten sobre todo: la calidad, la cantidad, la fiabilidad y la producción. Un nuevo acto de terror tendrá lugar en Ciudad de México, en 1940. Trotsky por fin se considera a salvo. Escribe sin descanso, criticando a Stalin en sus libros. El 20 de agosto de 1940, un agente de Stalin le clava un piolet en la cabeza. Trotsky fallece al día siguiente. Muere a manos de un asesino enviado por su acérrimo rival. Pero como señala el historiador Boris Suvarin, él fue en parte responsable del stalinismo. Trotsky contribuyó a crear junto a Lenin el peligroso mito de la dictadura del proletariado, desoyendo las verdaderas ideas de Marx que tanto invocaron. Fue su negligente proceder lo que dio a Stalin las herramientas para tomar el control. Pero el fantasma de la guerra nunca le abandona. 1941. La amenaza se cierne sobre Stalin. La súbita derrota de Francia frente a las fuerzas alemanas le obliga a alertar con urgencia a su propio ejército. Necesita más tiempo. Pero Hitler ataca primero, el 22 de junio de 1941. 4 años más tarde, en 1945, el Ejército Rojo entra en Berlín. Aglaya Nesteruk, una joven sargento de comunicaciones, recuerda: nuestra patria había sido liberada y ahora arriesgábamos la vida por una tierra extranjera. Nos ordenaron aniquilar al enemigo. Todos lo entendíamos, pero es tan triste morir. Por fin conocíamos su país, veíamos sus casas. Lo primero que me sorprendió fue la calidad de las carreteras y el tamaño de las granjas. Las bonitas cortinas, los manteles blancos, la porcelana cara. ¿Para qué necesitaban ir a la guerra si vivían tan bien? En mi tierra, muchos vivíamos en chozas de madera. Podíamos pasar días sin comer o sin tomar una bebida caliente y dormíamos en la paja. Mientras que en Alemania encontramos café aún humeante y sábanas blancas. Muchos alemanes se han suicidado,
temiendo represalias o violaciones. $9 millones de soldados soviéticos han muerto. 10 millones han resultado heridos. Y 3 millones quedarán inválidos. Muchos han perdido a su familia. 20 millones de civiles han perdido la vida. El pueblo soviético ha dado un nuevo significado a la palabra sacrificio. Todos se movilizaron para salvar al mundo del nazismo. Hitler, responsable de la muerte de 70 millones de seres humanos, se suicida en su búnker el 30 de abril de 1945. La bandera de Stalin ondea en el Reichstag, el devastado símbolo del Imperio germano. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. El pueblo soviético ha ganado la guerra. Pero a los ojos del mundo, el auténtico vencedor es Stalin. El 12 de agosto de 1945, en la Plaza Roja, Stalin organiza un desfile deportivo con miles de atletas de toda la Unión Soviética. La mayoría son mujeres, ya que casi todos los hombres jóvenes han muerto. El ritual vuelve a repetirse. Los dignatarios del régimen se encaraman a la tumba de Lenin, acompañados esta vez por un invitado extranjero. El general norteamericano Dwight Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas y cerebro del desembarco de Normandía. Stalin hace desfilar a sus jóvenes estrellas durante 5 horas para deslumbrar a su huésped y a Estados Unidos, que pronto se convertirá en el enemigo imperialista. El general de Gaulle tal vez sea la persona que mejor ha descrito a Stalin, al que conoció en Moscú en 1944. En sus memorias de guerra, el francés escribirá: Stalin estaba sediento de poder, corrompido por una vida de intrigas, y disfrazando a la vez sus rasgos y su alma más íntima, olvidó la ilusión, la piedad y la sinceridad. Era un conglomerado de estrategia, desconfianza y terquedad, que veía en cada semejante un obstáculo o una amenaza. Y un hombre a quien la revolución, el partido, el Estado y la guerra ofrecieron la ocasión y los medios para ejercer la dominación.